Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a esta jornada de aniversario de la Dirección de Igualdad de Género. Soy Paulina Larrondo, coordinadora de la dirección, y hoy día nos acompañan grandes compañeros de trabajo, de universidad, de motivaciones, de intereses, que nos van a contar, ¿cierto?, algunas temáticas relacionadas con la implementación de las políticas de género y de igualdad en el ámbito de la educación superior. Ahora nos va a dar la bienvenida el profesor Manuel Cucullán, decano de la Facultad de Medicina. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos y muchas gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas y celebrar juntos este hito que ha sido muy importante para nuestra institución como la creación de nuestra Dirección de Igualdad de Género. Quiero inscribir esto en un ámbito muchísimo más amplio y que tiene que ver con mis convicciones personales. Yo creo en el progreso, y no es que crea en el progreso de una manera religiosa o dogmática, sino que espero que haya progreso mirado de las múltiples maneras en que se puede medir. Y creo que la evidencia de la historia de la humanidad muestra un tremendo progreso, particularmente en el último par de siglos o 2 siglos y medio. Aunque muchas veces nosotros veamos muchos problemas alrededor de nosotros, objetivamente la humanidad ha progresado mucho. Nos podemos ir a cosas tan duras y tan fáciles de medir como la expectativa de vida al nacer, que cambió en 200 años de 30 años a casi 80, ¿cierto? En muchas partes y en el mundo en una fracción igualmente significativa, hasta lo que nos convoca ahora, la aparición del concepto de derecho y la instauración en las prácticas sociales, en las prácticas institucionales. Podemos pensar en cosas que son muy concretas también, como por ejemplo la incorporación del sufragio a las mujeres, que es algo relativamente reciente en la historia de la humanidad, pero que sin duda ha constituido un paso muy importante. Y así hemos continuado en este progreso y la incorporación institucional, cultural en nuestras prácticas, ¿cierto? Del concepto de derecho de igualdad de género. Y más amplio que eso, igualdad entre todas las personas es algo que tenemos la alegría, privilegio y responsabilidad de estar presenciando en su implementación ahora. Es posible que dentro de unos 10, 20, 50 años, ojalá lo antes posible, el que estos conceptos se hayan incorporado y que sean naturales, sea tan natural como pensar ahora que la expectativa de vida es 70 o 80 años y no 30, ¿cierto? Estamos en un momento de transición y agradecemos a todas y todos, y particularmente todas, quienes han impulsado esta transición, y nos alegramos de ser como Universidad de Chile una institución, una comunidad en la cual estas transiciones, que son una muestra local de un fenómeno global, se puedan experimentar, se puedan implementar, se puedan impulsar para el bien de toda nuestra comunidad y para irradiar al resto de la sociedad. Muchas gracias, Paula y equipo, por el trabajo de este tiempo, y de verdad creo que somos privilegiados al estar observando este momento importante de progreso en esta dimensión de la humanidad. Saludos y felicitaciones a todas y todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Exactamente, ¿cierto? Para hablar de este momento transformador que estamos viviendo, Paula Sotorreyes, la profesora Paula Sotorreyes, directora de la Dirección de Igualdad de Género, nos va a contar, ¿cierto?, en esta cuenta pública, qué ha pasado, ¿cierto?, en estos 2 años desde la implementación y en este contexto también, ¿cierto? Adelante, Paula. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias a las palabras de saludo del decano. Agradezco a nuestras y nuestros invitados el día de hoy, y sin más les voy a compartir pantalla para mostrarles una PPT que armamos con el equipo para dar cuenta de estos 2 años de DIGEN. Han sido 2 años bastante complejos, y la verdad es que con todo siempre ha sido interesante el hecho de que podamos, perdón, no puedo borrar esto, ahora sí, ahí sí.
Ha sido interesante cómo estos últimos 2 años, que han tenido un contexto bastante particular y que no nos los esperábamos cuando iniciamos tan entusiastas nuestro trabajo, han representado un desafío interesante que creo que hemos sabido sortear. Así que ahora les paso a contar nuestra cuenta pública desde el año 2019. Para hacer un poquito de historia, ¿cierto? Recordar que nuestra Dirección de Igualdad de Género se creó en junio del 2018 por una iniciativa donde confluyeron, ¿cierto?, la iniciativa tanto del decanato como el deseo del movimiento estudiantil feminista que se instaló en mayo de 2018, que hizo que se llamara a la conformación de la Oficina de Igualdad de Género dependiente de la DAEC, con la misión de generar un proyecto de trabajo que pudiera transformarse en una dirección. Para eso entonces se convocó a una mesa de trabajo triestamental que trabajó entre julio y diciembre de 2018, levantando estos lineamientos, estos propósitos, cómo nos imaginábamos para la facultad una dirección de igualdad de género y todos sus alcances. Ya con todo ese trabajo culminado, en enero del 2019 fue aprobado por el Consejo de Facultad esta dirección. En mayo, entonces, pudimos hacer un llamado a elecciones democráticas para que iniciara su trabajo el Consejo Triestamental de Salud, porque nos imaginábamos que esa era la mejor forma de funcionar, con representación triestamental. Y ya para el 22 de agosto del año 2019 se creó mediante un decreto universitario exento la Dirección de Igualdad de Género para la Facultad de Medicina. Y a partir de diciembre de ese año se pudo fortalecer el equipo de trabajo, sumándose Paulina Larrondo como psicóloga desde Semera, Denise Quijada como socióloga desde el Departamento de Enfermería, Isabel Retamales como secretaria desde la DAEC. Fuimos conformando entonces este equipo que está hasta ahora. Y vino el 2020 con todo su contexto que nos sacó de la facultad, literalmente, el contexto sociosanitario, y tuvimos que transformar entonces el trabajo y el estudio en modalidad remota. Y esto significó un desafío enorme para las pretensiones de DIGEN de ir fortaleciendo una construcción de una comunidad que empezara a mirarse en forma distinta tanto en sus relaciones cotidianas como en las funciones académicas que estamos siempre desarrollando en el contexto presencial, ¿no? También sentíamos que la incidencia en cómo se plantea la docencia universitaria para la formación de los y las profesionales de la salud, era importante que empezara a visibilizar la perspectiva de género y era uno de nuestros mandatos más sentidos por la comunidad. Por lo tanto, logramos durante el año 2020, a pesar del contexto, la instalación de la mesa de trabajo por una educación no sexista y con perspectiva de género. Espacio de representación académica de todas las unidades de la facultad. Acá están representadas los departamentos, está representada la Escuela de Salud Pública, el DEXA, el CEA, el Centro de Enseñanza y Aprendizaje, y hay varias, entonces todos en función de cómo ir fortaleciendo y mejorando la calidad del pregrado con la perspectiva de género. Este es nuestro equipo, el que actualmente sigue llevando a cabo estas labores y felices de que en este minuto hemos alcanzado las 2 jornadas completas equivalentes, lo que puede parecer pequeño para una facultad tan grande y compleja y que se multiplica naturalmente gracias a las labores tanto del Consejo Triestamental como por la mesa de trabajo por una educación no sexista. ¿En qué ámbitos de acción se han desarrollado las actividades de DIGEN? Principalmente en estos 2 ámbitos. La transversalización de la perspectiva de género, que creemos que además es una estrategia fundamental para cómo se van instalando estas lógicas. La Dirección de Igualdad de Género no puede desarrollar su trabajo solo desde un ámbito, debe estar incidiendo y participando y asesorando a todas las unidades de facultad, pregrado, posgrado, investigación, etc. Y para eso necesita hacer una institucionalización más fuerte, y que es lo que se ha ido trabajando en este último tiempo, y también aumentando los lugares de representación donde se van desenvolviendo los trabajos que llevamos a cabo. Y por otra parte, el mandato fundamental, ¿cierto?, el poder implementar las políticas universitarias en materias de igualdad de género a nivel local. Tanto la política de prevención de violencia de género, la política de corresponsabilidad social y también el uso del nombre social que conocemos como instructivo María Rita para las personas trans y no binarias. Ahora, ¿qué hay detrás de todas estas acciones?
Para nosotros el gran desafío es que son acciones que vienen a romper ciertas estructuras culturales que están instaladas desde hace muchísimos años, tal como lo señaló el señor decano en sus palabras de saludo. Estamos en pleno desarrollo y hay un progreso que lo visualizamos como progreso que tiene que ver con cómo empezamos a cambiar la forma en que nos relacionamos hombres, mujeres, disidencias, en la construcción de nuestro cotidiano, en la construcción de nuestras nuevas, los nuevos desafíos que tenemos en cada disciplina. Las mujeres han estado, de alguna manera, mujeres y disidencias han estado en un segundo plano, en una estructura que sabemos que es bastante patriarcal y que nuestra facultad se representa bastante bien, ¿cierto? Lo sabemos porque hay jerarquías que están muy anquilosadas en su desempeño. Y esto ha sido así porque el mundo ha sido así, por lo tanto, no nos interesa el trabajo más bien confrontacional, sino que justamente el de incidencia y el de cambio cultural. Por lo mismo, la necesidad de comunicar sobre igualdad, la no discriminación y la no violencia es algo que necesitamos hacer constantemente porque somos conscientes de que no nos damos cuenta, son acciones que están invisibilizadas en nuestro cotidiano y tenemos que comunicar de la forma en que esto sea atractivo de ver. Cuando ya nos damos cuenta, cuando ya se nos cae el velo de la discriminación constante, estamos mucho más atentos a cómo hemos ido desarrollando las cosas y nos vamos sorprendiendo de cómo pudimos ser tan rígidos, cómo pudimos operar bajo esta lógica que es tan violenta, que puede resultar muy violenta en lo que son las relaciones cotidianas. Por lo tanto, no es una tarea fácil, no es una tarea que está a través de decretos o mandatos, es una tarea que estamos construyendo entre todos constantemente. Por lo tanto, en la medida que esta cultura va cambiando, va también instalándose la necesidad de incidir más fuertemente en toma de decisiones y todas las articulaciones necesarias para incluir la perspectiva de género en docencia, en investigación, en extensión y en docencia clínica. Y esto no sería posible si no es también a través del fortalecimiento de la participación triestamental. Por lo tanto, detrás de cada actividad siempre está esta visualización de cuáles son las necesidades y dónde están los énfasis. Para eso, entonces, nuestras actividades tienen que ver han tenido que ver con formación docente. Por ejemplo, el curso de Género y Docencia Universitaria en Salud. Acá hay una foto del equipo conformado tanto por DIGEN, el Centro de Enseñanza y Aprendizaje representado por Rodrigo, está también el núcleo de estudio en masculinidades en salud, representado por Fanny desde Salud Pública, Carlos Huida desde el Departamento de Atención Primaria en Salud y Salud Familiar. Hemos también desarrollado docencia en pregrado con 12 FG, lecturas feministas y reflexiones para una ciudadanía inclusiva y género en salud como herramientas para la equidad social, delegados de Higiene Salud. Estos cursos han ido modificando o instalando lógicas en las personas que lo han tomado, justamente para mejorar esta reflexión que tenemos que hacer en conjunto y en motivar a cómo hacer cambios directos en lo que son nuestras prácticas docentes y nuestras relaciones dentro del aula y en el cotidiano de la facultad. Otra actividad que nos llena de orgullo, digamos, es un fondo que nos adjudicamos este año a partir de los fondos para el fortalecimiento de las unidades locales de género que impulsó DIGEN Central, donde fueron seleccionados 8 proyectos de 16 que se presentaron para acceder a estos fondos, que si bien son modestos, nos ayudan muchísimo. Nuestro proyecto tiene que ver con videos animados para la difusión del quehacer institucional de DIGEN Salud, porque sabemos que ahí tenemos un flanco que tenemos que apuntar. Nuevas herramientas también hemos conseguido, se ha hecho la adquisición de la licencia para liberar el documental Mujeres en Ciencia, que queda a disposición de toda la facultad a partir de ahora, gracias al trabajo conjunto que se hizo con la Dirección de Investigación y que actualmente está implementando la Subdirección de Informática. ¿Qué desafíos y proyecciones tenemos? Bueno,
Obviamente mejorar la gestión comunicacional para aumentar la presencia y la incidencia dentro de la comunidad, por eso es tan relevante para nosotros cómo comunicamos las temáticas vinculadas a nuestra dirección. Sabemos que más de la mitad de nuestra facultad no sabe de la existencia de Vigen Salud, no conoce cuáles son sus tareas o se sorprenden de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, la comunicación evidentemente que es un desafío enorme. Contar también con repositorios de estadísticas y acciones en género que que ya tenemos identificadas dónde, y la idea es ir generando entonces estos procesos. Disponer de presupuesto para promover las políticas de igualdad, contribuir en investigación e innovación desde la perspectiva de género. Y todo lo que se ha logrado hasta ahora no podría estar presente sin el trabajo conjunto de muchísimas personas. En primer lugar, agradecer a los departamentos de enfermería, terapia ocupacional y semera, quienes han cedido, ¿cierto?, nuestras horas de trabajo para conformar este equipo. Los y las estudiantes que movilizaron y levantaron la necesidad de contar con una unidad como esta, especialmente el Centro de Estudiantes de Salud del año 2018 al 2020, nuestro primer grupo de consejeros estudiantiles que ya ha sido renovado, estudiantes del eje feminista del Centro de Estudiantes de Medicina, estudiantes en práctica que hemos tenido en la dirección como desde INAP y de periodismo, y que también contamos con un estudiante en el programa Ayudante Alumno. Naturalmente a todo el equipo de la DAEC, Antonio Bondaca, Sandra Jiménez, Isabel Retamales, también dirigente de rectoría, con Soledad Berríos, Vanessa Doren, Carmen Andrade, Patricia Retamal, Daniela Maulén. Sin el trabajo de ellos tampoco habríamos logrado todo lo que hemos alcanzado. El apoyo institucional, sin duda, desde decanato, la vicedecana, el decano que está ahora con nosotros, la dirección de comunicaciones, que aún con toda la falta de tiempo que tiene, nos ha podido colaborar en distribuir, por ejemplo, los boletines que sacamos mensualmente. La dirección de planificación, que estuvo siempre con nosotros el año pasado, especialmente generando todo lo que es el proyecto de desarrollo de la unidad. La subdirección de relaciones humanas, que trabajamos codo a codo todos los meses en reuniones de coordinación. La DPI de la Dirección de Innovación, el CEA, la Escuela de Salud Pública, la dirección del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, el DEXA, la Dirección de Investigación, la Subdirección de Informática y la Escuela de Posgrado. Todas estas personas han tenido incidencia enorme en los logros que hemos alcanzado como dirección. Así que, sin más darles la lata, de eso se ha tratado entonces nuestra dirección en estos últimos 2 años. Muchas gracias, Paula, y realmente es muy esperanzador, ¿cierto?, la colaboración y la participación que se ha logrado articular en las distintas instancias, y esperamos que esto se pueda expandir, ¿cierto?, hacia otras direcciones que no hemos logrado llegar por gestión, por tiempo, por plazo. Sin duda aquí está una tarea que tiene que tener la mayor representatividad para que tengamos la mayor cantidad de perspectivas sobre los fenómenos que nos interesan. Sí, totalmente. Estamos ahí en conversaciones para iniciar también coordinación con la Dirección de Extensión, que es algo que tenemos al debe. Y dirección clínica. Y dirección clínica también. Muy relevante. Bien, Paula, muchas gracias. Vamos a invitar al profesor Claudio Olea, director de la Dirección de Desarrollo Académico de la Universidad de Chile, que nos va a contar sobre el instructivo de buenas prácticas y acciones para el fomento de la equidad de género en la carrera académica de la Universidad de Chile. Adelante, profesor. Hola, buenas tardes a todas y todos. Primero que nada, una gran felicitación, porque lo que se dice que es poco, en realidad no es poco, es mucho, en el corto tiempo que ustedes han estado. Así que agradecer la invitación de Paula y la Dirección de Género de la Facultad, y les voy a compartir una presentación donde vamos a comentar lo que estamos haciendo en la dirección para el trabajo conjunto, que obviamente va a ser muy fructífero, espero, de ahora en adelante. Me dicen si se ve bien. Sí, adelante. Súper bien. Okay.
Mira, esta dirección la voy a contar brevemente un poco para que vean lo importante que es justamente tener datos, que es lo que estaba o presentó Paula, sobre todo datos en género que no eran tan factibles de obtener inicialmente. Nosotros, esta dirección se creó justamente después del proceso de acreditación que tuvimos en 2018. Bueno, más o menos les voy a contar esto, aquí está el desglose de la presentación. En esta acreditación 2018 se hizo un capítulo especial para el capítulo académico, en los cuales, con los datos que existían en este proceso, se vio que existía la necesidad de tomar 3 puntos fundamentales con respecto al estamento académico. Uno, tener un mejoramiento y sistematización de la gestión del cuerpo académico que acompaña el ciclo de vida académico, profundización de la diversidad, la equidad y la inclusión del cuerpo académico, y finalmente preocupación por la calidad de vida. Estos son los tres principios y objetivos con los cuales se creó la dirección, y obviamente las brechas de género surgió de forma natural. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nos organizamos, nosotros formamos parte de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, tenemos un consejo asesor que está constituido por académicos de distintas facultades, distintas jerarquías, y creamos dos comités, el Comité de Género y Equidad y el Comité de Calidad de Vida. En el Comité de Género existen profesores también de distintas facultades con bastante expertise en género, y tenemos a 3 coordinadores que trabajan en nuestra coordinación, en nuestra dirección. ¿Qué es lo que vimos? ¿Cuáles eran las temáticas que obviamente queríamos empezar a ver en cuanto al desarrollo de equidad? Primero, empezamos a ver cómo tomábamos acciones concretas para de alguna manera disminuir la brecha que existe en la carrera académica. Ahí nos reunimos con nuestro comité y empezamos a ver, y les voy a mostrar, digamos, hicimos un estudio a nivel nacional e internacional de cómo se ataca, digamos, esta injusticia que existe con respecto a las brechas que existen en nuestros cuerpos académicos, y de ahí salió la instrucción. Pero también tenemos otras acciones que estamos, por ejemplo, con un programa mentoría, que estamos trabajando mentoría específica, tenemos un programa general de mentorías para el desarrollo académico, pero también lo focalizamos también en mentoría en género, y estamos trabajando en un piloto con la Facultad de Arte y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y también estamos trabajando todo un sistema de cambios de normativa, que tiene que ver con justamente un cambio fundamental, que tiene que ver con el reglamento de concurso. Sobre los datos de género y cuerpo académico, lo primero que hicimos nosotros es crear, y ahí a Paula o a la dirección les paso el dato, por decirlo de alguna manera, que nosotros creamos el primer dashboard de indicadores de gestión académica, donde ahí les voy a mostrar los datos incluso para las brechas de género. Está actualizado hasta el año 2020. Nosotros hicimos un esfuerzo y le regalamos a los directores académicos este dashboard, esta licencia, está a disposición de todas las facultades e institutos, y lo fundamental que tiene este dashboard es que baja la información a los departamentos de cada facultad. Vale decir, no está el promedio de facultad, sino que está el promedio de los departamentos. Entonces ahí tú puedes ver justamente en este indicador lo que vimos aquí, lo que se ve en el slide, cuáles son nuestras brechas. Por ejemplo, y está ahora actualizado el 2020. 61,8% corresponden a académicos, 38% a académicas. Esta brecha se ha mantenido, no ha habido muchas variaciones con respecto a entre 2011 y 2019. Tenemos datos que son tristes, por ejemplo, de que no existen profesoras titulares en algunos claustros académicos como el INAT y la FEM, pero también en otras unidades donde existe profesoras titulares es menor al 20%. Y en 3 unidades académicas, por ejemplo, las profesoras asociadas son inferiores al 20%. Así tenemos muy pocas personas académicas que de alguna manera en algunas facultades pueden subir a la titularía. Este es lo que existe actualmente. Existen un 33% de mujeres asociadas y un 67% de hombres asociados, y esto también se ve mucho, la merma mucho mayor en la titularidad. Existe solamente un 22% de profesoras titulares y un 78%. En este dashboard ustedes lo pueden desglosar por facultad y también por departamento, para ver cuál es la realidad de cada departamento. Por eso es súper relevante los datos que decía Paula que tenemos que tener. Aquí está actualizado al 2000.
perdón, al 2020. Ustedes pueden ver en naranjo los hombres y en azul las mujeres, y ustedes pueden ver las dificultades que tenemos en subir en la carrera académica de la mujer, y que no tiene que ver con el mérito. Porque si uno ve, cuando ingresan a la carrera académica, la mayoría de los académicos entran como profesor asistente. Y es en el proceso, digamos, de desarrollo académico donde se empiezan a generar estas brechas. Hicimos todo un estudio de cómo atacar estas brechas. Entonces vimos qué es lo que hacían está en un documento extenso que tenemos, si quieren se los puedo entregar, de qué es lo que hacían las otras universidades para justamente ver esta brecha que es universal, no existe solamente en Chile, incluso universidades que podemos llamar de mi primer mundo también tienen brecha académica. Vimos que México sí tiene un fuerte acciones con respecto a disminuir la brecha, pero están focalizados mucho en la parte del estamento estudiantil. Existe muy poco foco en la problemática académica. Y en los países desarrollados, como en Europa, vimos que efectivamente el apoyo era gubernamental. Era el gobierno el que daba los apoyos para decir, tenemos 1 millón de euros, ustedes tienen que contratar a mujeres en los rubros donde sea necesario, si ustedes aceptan, está este financiamiento. Y por lo tanto, esa es una realidad que obviamente nosotros no podíamos tenerlo desde que se creó la dirección, sobre todo en épocas de pandemia. Pero sí empezamos a ver otra estrategia, y nos encontramos como una estrategia que es de la Universidad de Rotemburgo en Suecia, que ellos hicieron un plan que tenía que ver con generar acciones en todos los estamentos. Nosotros lo focalizamos en el estamento académico, que obviamente es lo que versa nuestra dirección, para en un plazo determinado empezar a cumplir con determinadas metas. Y este modelo era súper interesante con respecto a nuestra realidad, porque nuestra universidad tiene diferentes facultades con diferentes realidades, y por lo tanto uno no puede generar acciones unívocas para todo, sino que tiene que hacer una diversidad de acciones y que tiene que ver con la madurez que tienen determinadas facultades en el caso particular de género. Entonces, este instructivo de buenas prácticas en género tiene que, obviamente, está pensado en la transversalización de la perspectiva de género como parte de un esfuerzo mancomunado, vale decir, la parte central junto con las locales, pero también tiene que ver con que no solamente enfocarnos en las políticas, sino cómo nosotros hacemos acciones a políticas. Generalmente lo que ocurre en nuestra universidad es que nosotros queremos políticas y las políticas no se desarrollan. Y por lo tanto, lo que tiene este instructivo es lograr acciones concretas que vayan justamente a la disminución de la brecha. Y ahí lo vimos con nuestro comité de género, a cual agradezco, porque en realidad fue un trabajo súper importante y muy interesante en cuanto a la discusión. Y lo que hicimos fue crear una política de modelo de acciones que sea progresiva, pero que se pueda hacer en forma gradual, para ver las realidades que tienen cada facultad. Y empezar a darnos plazo en 5 años, que en eso pretende este instructivo, y empezar gradualmente a cumplir estas acciones. Y estas acciones son de 3 tipos: las de reparación, que son de corto plazo, adaptación de mediano plazo, y finalmente acciones transformadoras, sin prejuicio de que cada facultad pueda también generar acciones nuevas y que las vaya incorporando en este modelo de buenas prácticas. Ejemplo, acciones de reparación, el uso de lenguaje no sexista. Esto es en el corto plazo, esto lo pueden hacer en el primer año, digamos. Algunas facultades no lo tienen, otras ya están trabajando en esto, y por lo tanto pueden dar un tic, por ejemplo, a esta acción. Acciones de adaptación, por ejemplo, cuando hay un concurso, si tenemos 2 currículos muy similares, que sea el género subrepresentado el que gane, digamos, el concurso, digamos, cuando hay, sin minorar la calidad justamente del concurso. Transformaciones, proceso de inducción. Creemos que la inducción a la académica es en general, al académico es súper importante, sobre todo cuando empieza su carrera académica. Y esas son transformaciones más a largo plazo. Y nosotros vimos este instructivo en 3 ejes temáticos: desde la contratación, desarrollo de la carrera académica, corresponsabilidad social en el cuidado, y también la participación de mujeres en cargos de decisión. Este es más o menos el deadline: acciones de reparación, corto plazo, de transformación, de adaptación, mediano plazo, y las de transformación de largo plazo.
algunos ejemplos, de corto plazo, las contrataciones, que los concursos estén integrados siempre por una mujer en el comité de concurso o del género subrepresentado, convocatorias con uso de lenguaje no sexista, entrevistas evitando preguntas discriminadoras que de repente se hace, inducción a la carrera académica, que es súper importante hacerlo para, digamos, que tenga un acompañamiento a la académica en este proceso de desarrollo. Tenemos también en el mediano plazo conciliación, compromiso del académico de acuerdo a su jerarquía, digamos, cómo yo estratégicamente veo al académico o académica, en este caso específico a la académica, en cuanto a su carga académica, que haya fondos concursables especiales para el género, distribución equitativa de las actividades en equilibrio a sus necesidades, etcétera. Voy a ir un poco porque sé que es poco tiempo. En cuanto a la corresponsabilidad, hacer reuniones en horas que corresponden, o mandar email después de las 6 de la tarde, etcétera, que son cosas menores que tenemos que empezar a cumplir. En el mediano plazo, obviamente, el postnatal parental, incentivo a su uso, distribución igualitaria en tiempo de cuidado, flexibilidad temporal, que ahora, obviamente, gracias a la pandemia, si podemos dar gracias a algo en esta pandemia, es que vimos que podíamos ejercer trabajo en forma flexible. Y eso yo creo que tenemos que empezar a profundizarlo y hacerlo y a institucionalizarlo. Finalmente, también en participación, valorar los cargos directivos, reconocer los cargos directivos. Para eso estamos trabajando en la vicerrectoría, en las rúbricas de la carrera académica, donde lo que hicimos, por ejemplo, fue valorar las acciones o las experiencias que hacen las mujeres que no eran valoradas, y que probablemente también era una explicación de por qué a las mujeres les cuesta más llegar a la titularidad que los hombres, incrementar el porcentaje de mujeres de académicas en cargos directivos, etc. Lo último, y con esto quiero terminar, estamos haciendo una modificación al reglamento de concurso que fue aprobado por el Consejo Universitario, pero sí requiere de el visado de la Contraloría, que es que uno pueda hacer concursos con el género subrepresentado, cuando la facultad, el instituto o el departamento tenga menos del 40% del género subrepresentado, que no se puede hacer en la actualidad porque el reglamento de concurso lo prohíbe. Entonces nosotros agregamos un inciso en este reglamento que en estos momentos lo está viendo la Contraloría. Lo fundamentamos muy bien, así que esperemos que nos vaya bien en eso. Y eso es rápidamente la presentación, y como les digo, felicitaciones. Yo creo que este es un trabajo sinérgico y por lo tanto estamos a su disposición para lo que ustedes estimen. Gracias, profesor Olea. Buenas noticias las que nos cuenta, esperamos novedades y sin duda vamos a estar coordinadas y coordinados en ir generando una relación bilateral, ¿cierto?, de retroalimentación continua, sobre todo en lo que respecta a la sistematización de la información, de las jerarquías, que ahí también tenemos algunas brechas del acceso a los datos, ¿cierto? Todo está por root, entonces a veces cuesta, ¿cierto?, llegar a la información, pero con la colaboración de nuestras compañeras hemos ido acercándonos a ello. Sí, Muy bien. En el dashboard está la información por root, por lo tanto es mucho más fácil. Entonces, yo con el profesor Michea, él tiene, nosotros regalamos 2 licencias para que justamente lo pudiera ocupar más de una persona, digamos. Así que las invito a que pidan la información. Si no, lo podemos conversar con la dirección y pues empezar a trabajar esos datos junto con ustedes. Maravilloso. Muchas gracias. Así nos ahorramos hartos pasos previos. Muchísimas gracias. Para continuar, ¿cómo mostramos el resumen? ¿Sí? Vamos a transmitir el tráiler que lo voy a compartir yo para pasar a la presentación de PAME. Este es el resumen, un tráiler del documental Mujeres en las Ciencias, Picture and Science, y que luego la profesora Pamela Eguiguren nos va a realizar algunos comentarios, ¿cierto?, sobre esta nueva herramienta que está a disposición de la facultad.
y estas políticas, ¿cierto?, para promover la equidad. This genetics, this molecular biology, that was the answer to all the questions I'd ever had about everything. We were just trying to be scientists. We certainly didn't want to be seen as troublemakers. People said, what happens in the field stays in the field. It was bullying from day one. He would tell me women were altering the science on the ice for worse. What's going to happen if I report him? What happens if I don't report him? It was getting really physical. And I didn't tell anybody because who's going to believe you? You know, nobody. Women are extraordinarily underrepresented in science. When you ask somebody, draw a picture of a scientist, it used to be all men. There's a playbook, and it was written by men. And I always felt I didn't have the playbook. You know, I'm just feeling my way through this game. You get used to being underestimated. You get used to being invisible. These are great scientists. How can they not believe this? Many of the women that I've spoken to have left. This is the leaky pipeline. They cannot say the evidence doesn't exist. So I thought, okay, I have to show them it's true. So I wrote, there's a kind of systemic and invisible discrimination against women. Can we really afford to lose those top scientists? He just needs to look at the data. That's what he'd want us to do for his science. You cannot do everything on your own. You need enough of your allies to make something happen. I expected to fight alone. I didn't expect anybody else to fight with me. Together, we can do better. Let's move away from a culture of compliance and towards a culture of change. If you don't have women, you've lost half the best people. Look at the talent of these women. This is what we're fighting for. Súper, gracias, se escucha un poquito bajito. Próximamente, bueno, Paula, comenta un poquito, ¿cierto?, sobre la disponibilidad de esta actividad. Sí, bueno, motivados justamente por Pamela, decidimos adquirir la licencia para que este documental, que dura cerca de una hora 20, pueda estar disponible para todos los dispositivos de Facultad de Medicina como una herramienta de estudio, de presentación, de análisis, de reflexión dentro de los equipos de trabajo, dentro de la formación, especialmente en posgrado, en pregrado, porque no, o sea, está disponible para todos y todas quienes lo necesiten, pueden acceder a él. En estos momentos la licencia ya fue adquirida y se está en proceso de implementación en conjunto con la Subdirección de Informática. Hay un proceso en el que se tienen que validar aquellos dispositivos donde se puede hacer la transmisión. Así que en eso estamos, así que prontamente vamos a tener noticias de cómo utilizar esta herramienta de trabajo para nosotros y nosotras dentro de cada unidad académica. Muchas gracias, Paula, y estamos esperando que, ¿cierto?, se pueda comunicar, ¿cierto? Por los medios oficiales informaremos cuándo, la metodología y cómo se accede a la información. Bien, Pamela Guiguren, ella es profesora de la Escuela de Salud Pública, doctora también, ¿cierto? Y va a comentar algunas reflexiones. Bueno, hola a todos. También a quienes nos estén viendo por YouTube. Primero que nada, felicitar al equipo de IGEN, felicitar los logros y agradecer también la posibilidad de estar aquí y de poder hacer estas reflexiones. Creo que es muy importante, digamos, que este material esté puesto a disposición de todas las unidades, porque, bueno, yo como consejera saliente de IGEN, como académica y como feminista, me parece muy importante que podamos contar con él para que sea visto, pero sobre todo para que podamos reflexionar colectivamente sobre los contenidos que nos ofrece, porque creo que es
es un muy buen material, digamos, para poder reflexionar profundamente sobre el contexto. Entonces, quiero hacer en realidad abrirles el apetito, básicamente, ¿no? Para que ocurran estas conversas. El documental nos habla de una realidad que es una realidad silenciada por el orden de género. Conscientemente por quienes muchas veces perpetran las agresiones más evidentes o más visibles, pero también por quienes no reaccionamos oportuna y decididamente frente a señales que pueden ser más naturalizadas, digamos, del problema, y que reforzamos nosotros con nuestra tolerancia la permanencia de un conjunto de prácticas. Y todas esas prácticas necesitamos erradicarlas. El documental nos muestra, sobre todo en sus primeras escenas, en el primer caso, digamos, de acoso que relata, que veíamos ahora en el tráiler, que el silencio es más fácil de mantener si solo se queda en el espacio individual. Porque esto está basado en el orden de género, el patriarcado de alguna manera nos transmite ese mensaje de que todo lo que concierne a lo femenino está en lo privado y está en lo que debe permanecer como problemas puntuales, digamos, que les pasan, cosas que les pasan a las mujeres, ¿no? Y el mensaje contiene también un juicio de que seguramente las mujeres somos culpables de que estas cosas nos ocurran. Entonces, como en el caso del documental, muchas veces los perpetradores también tienen suficiente poder en lo público como para que el problema no trascienda, ¿no? O como para que el problema sea tolerado. Entonces, sin entrar siquiera en las devastadoras consecuencias que esto tiene en la esfera personal, necesitamos pensar que esto se reproduce contra la mitad de la sociedad. O sea, como mujeres y hablando, digamos, en la diversidad de lo femenino, estamos permanentemente sufriendo en esta cotidianidad de esta desigualdad, del acoso y de la violencia en todas sus formas. Y si no actuamos hoy, esto va a afectar y va a seguir afectando a futuras generaciones. Y eso lo convierte en un problema político. Y yo creo que esa es una primera cuestión. Entonces, este video que nos muestra además esta realidad que ocurre en centros, digamos, académicos de alto nivel, nos muestra cómo esta realidad es una realidad que escapa, digamos, a lo que le puede pasar a una mujer, es una cuestión que nos afecta como sociedad y de manera global. Entonces, el punto es que esta realidad tiene que ser develada. Es importante decir entonces que el protocolo contra el acoso sexual y la ley de acoso en la educación superior son instrumentos importantes, pero sabemos que falta mucho camino para que los procesos sean efectivos. Y para eso la ocurrencia de estas situaciones debe ser conocida, debe ser sancionada ejemplarmente, para hacer realidad, digamos, los principios que nos mueven como universidad, como justicia social, igualdad, sin distinción de sexo, género, etcétera, ¿no? La lucha contra el acoso sexual y todas las formas con las que se rodea, digamos, de discriminación, de violencia, requiere del compromiso y del respaldo institucional explícito y real. Lo vemos también en el documental, también muestra qué pasa, digamos, con las instituciones, qué les pasa a las instituciones cuando esto ocurre. Lo declarativo es un paso importante, pero las acciones efectivas son lo más relevante para abordarlo, para que no permanezca encapsulado y encubierto. Quienes lo sufren, principalmente mujeres, lo viven en silencio y en aislamiento, y como vemos en el video, si se rebelan, es predecible que sean socialmente cuestionadas, que sean apartadas. Hay el caso que relata ahí el video de un estudiante, por ejemplo, que denuncia a un connotado académico y que finalmente no puede continuar en su programa de formación, porque finalmente quien es protegido es el académico, ¿no? Y por otra parte también, digamos, las mujeres son llamadas muchas veces conflictivas y demandan mayor igualdad, son señaladas como graves cuando reaccionan en instancias en el ámbito, por ejemplo, de las relaciones entre colegas, con directivos, directivas, con profesores. Si hay reacción frente a situaciones que son inadecuadas, sexistas, muchas veces hay un retorno, digamos, hacia quienes se plantean como negativos, ¿no? Seguramente muchas de nosotras nos vamos a sentir identificadas con las situaciones que el documental nos muestra,
porque nos va a hacer recordar cosas, nos va a hacer recordar otras también que son propias de nuestros contextos y nuestras realidades. En los casos que se relatan allí hay acoso, hay humillación, hay agresión, hay abuso, de forma abierta, pero también hay abusos más subrepticios, más solapados, más larvados, las cercanías, los contactos físicos innecesarios, las proposiciones inadecuadas, junto a otras inequidades que remarcan la subvaloración de lo femenino, como por ejemplo en el caso de un grupo de académicas que parten, digamos, con la evidencia de que la asignación de espacios de trabajo era muy inequitativo. También nos muestra interseccionalidades con otros ejes de desigualdad, como el caso de una académica afrodescendiente, que tiene situaciones de humillación y de cuestionamiento, y situaciones que enfrentamos, digamos, de cuestionamiento, como no se cuestiona a los varones. Por ejemplo, a mí me recordó, por ejemplo, un caso que a mí me tocó personalmente vivir en la llegada a estacionarme a la universidad, digamos, de como ser increpada, digamos, por guardias, situaciones que a los hombres no les ocurren. Y sí nos pueden ocurrir a las mujeres, ¿no? Entonces se problematizan una serie de temas que para nosotros son conocidos, ¿no? Y se problematiza también lo que acabamos de ver con el profesor Olea, también las brechas, también el no avanzar en la carrera académica como esperábamos avanzar, o como no sentirnos cumpliendo con los parámetros establecidos. Todo lo que nos obliga a adaptarnos, digamos, a una forma patriarcal y jerárquica de comprender el funcionamiento de lo académico. Y en un sistema que refuerza el poder y el estatus construido por uno y la subordinación, diríamos, de nosotros. Entonces, por eso, y aquí hago un link también con los datos levantados que nos mostraban, digamos, que si nosotros los miramos a la luz de este documental, debería llevarnos a reflexionar sobre estas problemáticas de manera amplia, ¿no? Porque el principal problema para el avance académico se mueve en estas aguas. La base es el orden de género en el que estamos todas las personas inmersas, todas en la universidad, no solo las académicas, con desigualdades que se reproducen en todas las estructuras sociales y de manera importante en las universidades. Entonces este reconocimiento es muy importante y esa realidad está muy bien representada en el documental, ocurriendo, como decía antes, en centros académicos de alto nivel, ¿no? Diríamos que en nuestra universidad y facultad tenemos nuestra propia punta del iceberg. Hay casos que han trascendido, evidencias, denuncias de acoso, y en la base tenemos una cotidianeidad que acompaña esta realidad con varios indicadores. Yo diría ahí, tal como se decía antes, hay cosas que necesitamos investigar y levantar. No tenemos toda la información y es necesario seguir levantando información. No se trata, digamos aquí necesitamos transformaciones profundas, porque quedarnos, por ejemplo, en la igualdad de oportunidades no es suficiente, no basta, porque no queremos ser más para seguir en el fondo compartiendo las mismas estructuras que reproducen la desigualdad. El documental nos muestra lo que ya sabemos y que probablemente sea la parte más difícil, que es que para enfrentar el problema hay que organizarse, requiere que quienes vivimos la desigualdad nos movilicemos y dediquemos tiempo y energía, el mismo tiempo que nos falta también para nuestro trabajo académico. Las académicas en el documental lo plantean, lamentan en el fondo tener que destinar tiempo, pero es inevitable. No hay otra vía. Digamos, la actuación colectiva, el hacer alianza, el responder como cuerpo frente a las injusticias, es lo que necesitamos, estudiantes, funcionarios, académicos, porque ninguna mujer en el femenino diverso de nuestra facultad debería quedar sola en estas luchas. Ya para ir terminando, la parte positiva, digamos, que tenemos es que el movimiento feminista en la universidad detonó fuerzas triestamentales que movieron las estructuras de la universidad y estar celebrando el aniversario de Digeno hoy día es parte de ello. Los feminismos están presentes, además a nivel país, muy presentes. La paridad en la Convención Constitucional es inédita a nivel planetario y por lo tanto nos toca como universidad y como facultad ser parte de cambios radicales. Quiero conectar finalmente con el importante trabajo de Higiene Central y el respaldo institucional logrado para el instructivo que nos presentaron ahora, porque pienso que nos abre una oportunidad.
Y creo que la invitación es a que diagnostiquemos y definamos rutas, digamos, como unidades también. O sea, tenemos la facultad, pero que hagamos este ejercicio como unidades al interior también de la facultad y podamos generar un proceso transversal en que nos podamos, en el fondo, ayudar y sostener, porque aquí lo que necesitamos también es perseverancia. Y la labor de higiene en la facultad, sus espacios, como el consejo, la mesa de educación no sexista, y los símiles también que han surgido en las distintas unidades, como las organizaciones feministas de estudiantes, son súper importantes, muy fundamentales, pero necesitamos el compromiso de todos. Así que bueno, finalmente la invitación está hecha, el documental lo vamos a tener disponible y yo creo que nos toca, digamos, ponerlo en movimiento, que nos ayude a socializar esta conversación de manera amplia y sumar más fuerzas para esta causa que nos compromete a todos, todas y todas. Eso. Muchas gracias, Pamela. Sí, has hecho una síntesis espectacular. Me quedo con varias cosas, lo positivo, los contrapuntos, ¿cierto? Nosotros reflexionamos sobre este mismo halo, ¿cierto? Que envuelve a los espacios. No es casual, ¿cierto? Que la DIGEN sea tan poco conocida o invisibilizada por más esfuerzos que hagamos, ¿cierto? Porque también los organismos que trabajan con estas temáticas se impregnan un poco con esta, ¿cierto? Alteridad, esta otredad, ¿cierto? También nos pasa un poco que quedamos como en la de la otra vereda, ¿cierto? Sin duda es un desafío promover la interseccionalidad, ¿cierto? En que esta agenda, ¿cierto?, de género se fortalezca con el trabajo de todos los niveles. Sin duda agradecer siempre el activismo, ¿cierto?, y la movilización de las y los estudiantes, posicionar ya el pensamiento del feminismo en el currículum ya es ineludible, ¿cierto?, es una realidad, es un lugar teórico que debemos explorar, debemos conocer por lo menos, ¿cierto?, y hacernos también nuestra propia transformación, ¿cierto?, en ir proponiendo mejoras en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios de estudio, en nuestros espacios cotidianos. Entonces, también invitarles, ¿cierto?, a un espacio de participación muy importante que es el Consejo Triestamental de la Dirección de Igualdad de Género. Ya tiene sus estudiantes electos de este periodo, y prontamente, a mediados de septiembre, 20 de septiembre, vamos a publicar la convocatoria de candidatos y candidatas, para que estén atentos, ¿cierto? Hay varias vacantes disponibles y les necesitamos. Eso, sin más comentarios, ¿alguien que quiera decir algo? A mí me gustaría decir algo, sin duda, agradecer las palabras de Pamela, porque fueron, tal como lo dijo, abre el apetito, ¿cierto?, para no solo volver a mirarlo, sino que ir identificando todas las áreas donde se puede trabajar con este material. Y verlo también a la luz de nuestra realidad, donde tenemos muchísimo que hacer en espacios, tanto en los espacios, no solo los laboratorios, las investigaciones, sino que también en todas las unidades docentes, donde hay equipos que quieren. Nosotros hemos escuchado mucho la buena disposición que hay para trabajar en estos temas. Y lo que queremos es motivarlos, o sea, como levantar en cada unidad académica este deseo de que se instale el espacio para la reflexión y que se levanten estas necesidades sobre visibilizar mejor las discriminaciones de género que han existido hasta este momento, que lamentablemente seguirán existiendo quizás, pero por poco tiempo, espero. Agradecida también de la posibilidad de renovar a nuestros consejeros del Consejo Triestamental. Pamela ha sido parte del Consejo en estos primeros años. Como decía Paulina, el 20 de septiembre se abre el periodo para levantar candidaturas y las elecciones van a ser la segunda quincena de octubre, para renovar entonces todo el cuerpo del Consejo Triestamental, excepto los estudiantes que ya renovaron su periodo en enero. Así que reiterar esa invitación, porque queremos que cada vez hayan más personas vinculadas con estas temáticas. No sé si Claudio quería decir alguna cosa, tenía la impresión que sí.
Sí, agradecer nuevamente. Efectivamente, yo vi el video, es realmente desgarrador, es penoso, realmente impresiona, y sobre todo que, como decía Pamela, en instituciones que uno pensaría que eso no ocurre, y es un poco la realidad que también vimos cuando hicimos el instructivo, que las brechas no es solamente de los países en desarrollo, sino que existen incluso en países desarrollados, en la universidad, en el MIT, creo que hay varios ejemplos de eso. Invitarlos a colaborar. Yo estoy convencido que esto es una sinergia que tiene que ser a nivel central, a nivel local y de las bases. Nosotros construimos la dirección justamente en todas las acciones que tenemos, conversando mucho con las facultades, con los académicos y académicas, así que invitarlos a trabajar en conjunto. Cualquier cosa que ustedes necesiten, como les digo, creo que el primer avance fue tener datos, que creo que decía Pamela, ¿sí? Nosotros no tenemos datos, no tenemos una cosa de refrendar esta brecha. Lo primero que hicimos fue ver datos en género para corroborar lo que se escuchaba o lo que se insinuaba y que era la realidad, y era la realidad que es más patética en algunas facultades. Entonces, yo creo que para eso se creó la dirección y por lo tanto estamos haciendo esta labor muy gustosa, digamos. Así que, y agradecerles por la confianza de habernos invitado y a trabajar en conjunto. Muchas gracias, Claudio, y nos sumamos, ¿cierto?, a esta preocupación en promover espacios donde analicemos las relaciones de poder, ¿cierto?, y tengamos espacios libres de miedo, ya, porque eso genera la violencia. Y eso hay que empezar a hacer un giro de lógica, en que soltemos ese patrón tolerante, ¿cierto?, a uno intolerante, ¿cierto? Y adelante. Una cosita. Dentro de las acciones que estamos haciendo justamente, que tienen que ver con la visualización y ver efectivamente el grado de violencia que existe en género, digamos, es que junto con la DIGEN, la dirección, el segundo semestre va a tener su primer diplomado en género para académicos y profesionales. Van a salir y es gratuito. Existe un cupo, no sé de cuánto es, pero hay un diplomado ahora en género para académicos y funcionarios. Excelente, vamos a estar atentas y sin duda lo vamos a difundir ampliamente para que haya representatividad de la facultad. Para ser rigurosas con el tiempo, yo creo que nos vamos a empezar a despedir y agradecerles a todas y a todos quienes han estado acá y dejarles invitadas a la tarde a las 3:30 en este mismo canal de YouTube. Vamos a tener una jornada... A las 4:30, perdón. A las 4:30. No vi bien. A las 4:30, gracias Paula, nos acompañarán dos consejeros, ya, Daniel Egaña, el profesor del Departamento de Atención Primaria, y Carolina Hayer del ICBM, quienes van a estar moderando la jornada. También va a estar, bueno, nos repetimos, Paula, y quien les habla sobre nuestra experiencia con las políticas en la facultad en este contexto de pandemia, educación a distancia, remota, ¿cierto? Estudio remoto, y qué ha sido esa experiencia, ¿cierto? También nos van a acompañar desde la Oficina de Atención de Acoso y Violencia Sexual, de la Dirección Central, para conversar sobre el proyecto de ley que sanciona el acoso y violencia y discriminación de género en la educación superior y su vinculación con las actuales políticas. Y finalmente, ya en el ámbito de la extensión, nos va a acompañar Carolina Jiménez Álvarez, ella es abogada y presidenta de OCAC, que es el Observatorio contra el Acoso Callejero. Nos va a contar la experiencia de OCAC en la lucha contra el acoso y unos talleres, ya hay talleres disponibles para la facultad, son 60 talleres disponibles, ella nos va a contar muy bien, gratuitos, específicamente para la Facultad de Medicina, sobre una metodología de Holoback para prevenir el acoso callejero, para hombres, mujeres, de todos los estamentos, para toda la comunidad en general. Eso. Muchas gracias, nos despedimos. Estén muy bien. Muchísimas gracias por la presencia hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la tarde. Chao, gracias.